El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Este episodio de Calentando la Palabra nos hablará de las narrativas sonoras para la paz. Entendiendo las narrativas sonoras para la paz como relatos construidos a través del sonido, es decir, voces, música, silencios y paisajes sonoros que buscan transformar la memoria del conflicto en una herramienta de reconciliación y reparación. A diferencia de los relatos escritos o visuales, estas narrativas aprovechan la oralidad y la escucha activa para conectar emocionalmente con el oyente, permitiendo que las víctimas cuenten sus historias desde su propia voz. Dentro de sus características principales se encuentra la reparación simbólica, que funciona como un espacio para que las víctimas del conflicto armado relaten sus vivencias, ayudando a sanar el dolor y reconocer su dignidad. La resistencia al olvido se considera un acto de resistencia ciudadana, recordar en voz alta frente a la violencia y la indiferencia. El enfoque territorial se construye desde las realidades locales, integrando los sonidos propios de cada región para definir qué significa la paz en ese contexto específico. Utilizar recursos como el diseño sonoro para recrear ambiente y estados de ánimo sin necesidad de texto o imágenes facilita una inmersión profunda en la historia que nos lleva a un proceso multisensorial sin imagen. Existen proyectos como podcast de la Unidad para las Víctimas, una serie donde sobrevivientes narran sus procesos de vida y resiliencia. Sonidos para la construcción de paz es un programa del Ministerio de las Culturas que utiliza la información musical y artística como eje transformador en territorios afectados por el conflicto. Postales sonoras. Esta iniciativa del Centro Nacional de Memoria Histórica fue realizada para documentar testimonios y paisajes sonoros de la memoria colectiva. Radios para la vida. Son proyectos comunitarios donde la radio se convierte en una herramienta para el diálogo social y la cultura de paz. También se destacan algunos pilares fundamentales de estos procesos, tanto a nivel local como internacional, sustentados en fuentes oficiales y académicas. Uno de los más relevantes es el modelo de emisoras para la paz en Colombia. Surgidas del Acuerdo de Paz de 2016, específicamente el numeral 6.5, estas emisoras son operadas por RTBC, Sistema de Medios Públicos. Actualmente existen 20 emisoras activas en zonas históricamente afectadas por el conflicto. Funcionan como un canal directo para explicar la implementación del acuerdo y dar voz a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Narrativas de reconciliación. Víctimas y excombatientes. El proceso colombiano ha pasado de la comunicación del fusil a la comunicación de la palabra. Existen proyectos como narrativas de excombatientes de la Comisión de la Verdad, donde antiguos enemigos elaboran reflexiones compartidas sobre la guerra sin necesidad de llegar a consensos forzados, creando así un diálogo directo. En cuanto a la memoria digital, el Centro Nacional de Memoria Histórica utiliza el periodismo transmedia para construir los hechos desde la perspectiva de las víctimas, dignificando su poder transformador. Otro caso particular fue la serie Memorias de la Violencia a Orillas del Río Negro de la Pedagógica Radio. En esta serie se narran hechos de violencia que vivió la población. Son 13 postales sonoras, resultado de las comisiones ciudadanas de la memoria, que se adelantan a orillas de la provincia del Río Negro en Cundinamarca. Una investigación itinerante y colaborativa, pactada entre universitarios y conciudadanos de la región, adscritos al Diplomado Pedagogías de Paz a nivel comunitario, liderado por un convenio estratégico entre el Proceso Pacífico de Estados Unidos y la Universidad Pedagógica Nacional.
En nuestra emisora universitaria, la Pedagógica Radio, encontramos productos sonoros como Audiografía, que es uno de los espacios más robustos de nuestra emisora, enfocado en las recomendaciones del Grupo de Memoria Histórica, analizando los más de 60 años de conflicto armado, la violencia como método de resolución de conflictos y la exclusión social. Sonidos para la construcción de paz, Historias con Futuro, iniciativa de 2025 en colaboración con el Ministerio de las Culturas, utiliza la educación musical y las artes como herramientas pedagógicas para incidir en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la cultura en territorios afectados por el conflicto. Otros espacios de interés en la parrilla de nuestra emisora también cuenta con franjas de la Facultad de Humanidades y programas recomendados como Diálogos Nuestroamericanos, donde se suelen tocar temas de movimientos sociales y realidades políticas de la región vinculadas a la paz. Dentro de los programas de parrilla, también podemos remitirnos a espacios como Calentando la Palabra, El Convite, Ananqué Relatos de Clío, Pasa la Voz y otros espacios de nuestra radio hablada que han dedicado algunos de sus episodios a referirse al conflicto armado en nuestro país. Otros proyectos relacionados se llevaron a cabo en el Cono Sur. Mujeres y Dictadura en Río Negro es un proyecto de Argentina que incluye un documental web y un libro con testimonios de 18 mujeres sobre la dictadura en la provincia de Río Negro, Argentina. Otro ejemplo de estos proyectos es Masacre de Río Negro, relacionado con los procesos judiciales y la memoria histórica de las masacres ocurridas en Guatemala, documentado en libros. La Pedagógica Radio, emisora de la Universidad Pedagógica Nacional, adaptó el informe Basta Ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, en piezas audiovisuales. Estas infografías resumen el contexto del conflicto nacional, incluyendo datos sobre violencia, actores armados y la resistencia de las víctimas para uso en entornos educativos. Aunque Colombia hoy en día es un caso de estudio muy activo, otros procesos en el mundo han sentado sus bases narrativas críticas. Por ejemplo, Sudáfrica, radio y comisiones de verdad. Tras el apartheid, la radio fue vital para transmitir las audiencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, permitiendo que la nación escuchara colectivamente los testimonios de dolor y arrepentimiento. En Ruanda, Radio para la Reconstrucción es otro claro ejemplo tras el uso de la radio como herramienta para incitar al genocidio. A través de Radio Mills, el país transformó su narrativa mediática hacia la unidad nacional. Yo soy ruandés, eliminando etiquetas étnicas en el discurso público. En los Balcanes, por ejemplo, proyectos de periodismo regional han trabajado en narrativas que cruzan fronteras para contrarrestar los nacionalismos que alimentaron las guerras de los 90. Bienvenidos a este episodio, donde presentamos Las Narrativas Sonoras para la Paz, un proyecto y curso radial realizado en convenio con la Unidad para las Víctimas, diseñado para que los sobrevivientes del conflicto en Bogotá narren sus historias y aporten a la construcción de memoria histórica desde sus propias voces. Una iniciativa de la Pedagógica Radio, el CEPAS y la Unidad de Víctimas. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Saludamos a toda la audiencia de la Pedagógica Radio, los maestros, maestras, estudiantes, administrativos y toda la gente que quiere estar informada y sintonizada con lo que pasa en la gran educadora de educadores, la Universidad Pedagógica Nacional. Los saludamos en este Calentando la Palabra, junto a este maravilloso equipo de trabajo que hace parte de esta emisora universitaria, Maru Enríquez en los controles, Duván Cárdenas en las comunicaciones, Yolanda Barrantes
y Luis Bautista en la producción sonora el día de hoy con Yolanda Barrantes acá en esta cabina. Muy buenos días, Yolanda. Hola, muy buenos días, Alejandro. Cordial saludo para ti, para todas y todos nuestros oyentes que nos escuchan alrededor del mundo. Una fecha muy especial. Estamos viviendo hoy una fecha conmemorativa, pero yo quiero que usted, profesor Alejandro, pues presente a nuestros invitados y nos hable un poco de esta conmemoración tan importante. Exactamente, Yolanda. Hoy en nuestro programa número 76 de Calentando la Palabra estamos conmemorando una vez más el 9 de abril, día en el que fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y que desde hace más o menos una década empezó a conmemorarse como el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, teniendo en cuenta las consecuencias que ha tenido el conflicto armado en nuestro país y todos los ciclos de violencia que se han generado, de violencia política que se han generado alrededor de esto. Y muchos dicen, historiadores o estudiosos de la memoria, dicen que el origen de este conflicto que hoy permanece es justamente ese 9 de abril con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo y todo lo que sucedió allí. Por eso quiero, para el día de hoy, preparamos un programa muy especial. Ya escuchábamos la pieza de contexto que hace Yolanda Barrantes sobre diferentes iniciativas de construcción de memoria desde expresiones artísticas, culturales, comunicativas. Y para eso, bueno, pues hoy vamos a tener a dos amigos de la casa que participan de manera muy activa. Mañana seguramente van a escuchar a uno de ellos, que es el profesor Andrés Fonseca, que es artista multidisciplinario, que Pasa la Voz todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana acá, el programa del CEPAS. Profesor Andrés, bienvenido a Calentar la Palabra. Hola Alejandro, un gusto estar aquí, compartir un rato sobre ese tema tan importante para el país y para la Universidad Pedagógica. Y también tenemos a Miguel Franco, que es también amigo de la casa, director del Centro de Educación para la Paz, la Memoria, los Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. Miguel, buenos días. Buenos días para todos y para todas. Es un gusto saludar hoy en este día de conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, un día muy importante para el país para pensar el lugar que tiene el conflicto armado, la construcción de paz y también en el marco del programa político del porvenir del rector Herbert Choachí es también central pensar el lugar de las víctimas en la construcción de paz y pensar la relación que tiene con la formación de maestros y maestras. Ya vendrá una nueva invitada que está por llegar. Se trata de Angélica Vega, que está a pocos minutos de estar acá con nosotros, pero bueno, mientras tanto queremos contarles que bueno, pues digamos, a veces también en estas conmemoraciones se cae en el lugar común de enunciar, digamos, como ciertos relatos que terminan también determinando una subjetividad particular sobre las víctimas. Hoy queremos hablar de manera particular, digamos, esta conmemoración del día de hoy la hemos organizado en la Universidad Pedagógica Nacional junto al CEPAS, además con un ejercicio muy importante, como lo hemos anunciado también en la pieza gráfica y en las distintas redes sociales, es el lanzamiento de una estrategia comunicativa y pedagógica que desarrollamos junto al CEPAS, la Unidad para las Víctimas y la Pedagógica Radio durante el segundo semestre del año pasado. Se trata de las narrativas sonoras para la paz, un proyecto de formación en producción sonora, en producción de historias sonoras con un grupo de víctimas que están residiendo en Bogotá y que participaron de manera muy activa durante todo el segundo semestre del año pasado, y que hoy tenemos la posibilidad y la alegría de contar los resultados de esto a partir del lanzamiento de este ejercicio, de esta serie de podcasts, de 8 podcasts que se produjeron durante este ejercicio. Pero bueno, hablemos un poquito del contexto de estas relaciones que se van tejiendo con otras instituciones, con los sectores de víctimas, que
¿Qué significa, qué es Narrativas Sonoras para la Paz, Miguel, en términos digamos, del proyecto estratégico del CEPAS y de la Universidad Pedagógica Nacional? Hay una acción, Alejo, digamos que tiene que ver con reconocer el lugar que tendría un tanto el pasado reciente de nuestro país, pero también el deber que tiene el Estado específicamente en una traducción de políticas y apuestas garantistas del derecho a las víctimas, quienes por muchas razones y actores diversos han sufrido los vejámenes de la guerra. Y particularmente ha venido también es una transformación muy interesante en términos académicos, investigativos y también políticos, y es el reconocimiento profundo del sujeto histórico político que son las víctimas. Son sujetos con capacidad de agencia, con capacidad de construir mundos posibles a pesar del horror y de haber vivido con mucha fuerza de manera directa muchas veces, pues la violencia en sus familias, en sus cercanos, que ha implicado, por ejemplo, uno de los mayores hechos victimizantes, que es el desplazamiento forzado específicamente, y cuando uno pone el número, es a veces complejo comprenderlo porque es un número muy grande, son millones de personas que han vivido y que padecen aún en día pues la guerra en sus cuerpos, en sus pieles, en sus historias, en sus memorias, y por eso es que el deber del Estado, digamos, es importante, y la universidad pública específicamente también tiene una responsabilidad en términos de construir acciones que reparen simbólicamente y garanticen que las víctimas de este país, pues por ejemplo, accedan a la universidad y a la educación superior de manera diferenciada. Eso es una de las políticas que aparece. Hace 15 años, en el 2011, con la ley 1448, la ley de víctimas, pues en el artículo 142 se estipula específicamente que se va a hacer a conmemorar el Día Nacional de las Víctimas, en el que todas las entidades del Estado tienen la responsabilidad específicamente de conmemorar, ¿cierto? De visibilizar y también de generar espacios y eventos de memoria que den cuenta de lo que ha implicado, por un lado, la guerra, pero también el giro que me parece muy importante, y es pensar también las apuestas y prácticas de resistencia desde las voces de las víctimas específicamente, y en eso el Centro de Educación para la Paz pues está jugando un papel muy importante, y es no solamente reconocer el hecho victimizante, que es profundamente doloroso y que debemos también generar acciones de garantía de no repetición, de hablar de la impunidad específicamente, de hablar de la verdad, de la justicia, pero también del reconocimiento sobre las acciones. Y les cuento tres cosas específicamente que tienen que ver con el contexto de por qué hoy estamos desde el centro hablando directamente y construyendo con las víctimas procesos de articulación. Uno de ellos es el año pasado, a principio de año, tuvimos la banderación de el daño, afectación de los murales de memoria que están por fuera de nuestra, o sea, que colindan con nosotros, pero que están por fuera de los muros de la universidad. Y eso nos llevó a hacer un trabajo muy cercano con las víctimas de nuestros casos. La universidad tiene también víctimas de violencia política y del conflicto armado, entre ellos, pues, por ejemplo, el profesor Darío Betancourt, el egresado estudiante Carlos Pedraza, Miguel Ángel Quiroga, Cristina Pilar Guarín, Eduardo Lovner. Y eso, digamos, que también nos implica como comunidad reconocer que hemos sido afectados en el marco de la violencia del país, pero en ese reconocimiento de la afectación que sobre la universidad, sus lugares de memoria que están por fuera, hicimos un trabajo con las víctimas muy cercano que nos llevó a construir una agenda que se llamó Pinceladas por la Vida, la Paz y la Memoria, en la que recuperamos los murales, hicimos actos de conmemoración, de reparación simbólica. Entre esos, por ejemplo, el año pasado, a finales de año, le entregamos de manera póstuma el título a Golson Granados, también estudiante de la universidad que fue asesinado por parte de las FARC. Y eso, pues, digamos que nos pone a pensar no solamente el lugar del hecho conmemorativo, sino también de lo que implicaría para la formación de maestros y maestras pensar en mundos posibles que construyen paz. Y en ese el deber del Estado, como le decía, pues también pasa por las investigaciones y por, digamos, por dar cuenta de cómo es que hoy en día está atravesado el conflicto armado en nuestra universidad. Y el segundo elemento que les quiero contar es la investigación que estamos haciendo, que la hemos temporalmente desde el 68, del 1968 hasta el 2020,
y estamos trabajando tres actores, estudiantes, trabajadores y docentes, viendo afectaciones, marcaciones y también apuestas de resistencia que la comunidad ha vivido. ¿Para qué? Para que nos hablen esos pasados del presente para construir futuros posibles que sean distintos. Esa es la idea, digamos, de esa apuesta historiográfica que tenemos. Y en esa relación, el tercer elemento es un acuerdo, un convenio que construimos con la unidad de víctimas. El año pasado recordábamos con Alejo que estábamos directamente en la Plaza de Bolívar transmitiendo con Fernando, con Andrés también. Hoy hace un año estábamos en la Plaza de Bolívar transmitiendo, como muy conectados con entender que la academia también tiene una responsabilidad política, pedagógica, ética con la transformación de este país, y por eso estamos ahí conectados con la unidad de víctimas. Hoy estamos contándole al país qué hicimos con la unidad de víctimas, y particularmente construimos dos acciones. Una de esas es pensarnos, como con Andrés Quiotica seguramente lo va a profundizar, pues el sujeto como relata a través de los sonidos su propia experiencia, y no es una investigación con ni para, sino es una investigación, un trabajo con las víctimas, que es diferente. Y hay una apuesta epistemológica distinta, y es trabajar con las personas directamente. Y en ese sentido, el curso, pues finalmente construimos y que hoy lanzamos los podcasts, pues dan cuenta de un trabajo sonoro, pedagógico, didáctico, en el que el relato, la narrativa es central en la construcción de pensar esas maneras como las víctimas han venido transitando, dando pasos, vueltas, ires y venires sobre su propia experiencia personal. Bueno, entonces para profundizar un poco en esta idea de las narrativas sonoras para la paz, que es justamente la producción, pero también la herramienta pedagógica que estamos lanzando hoy desde la página de la Pedagógica Radio, pueden entrar desde ya y mirar cuál es la propuesta que está inscrita allí. Andrés, cuéntenos un poco cuál es la intención pedagógica desde el CEPAS que se plantea en este proceso, inicialmente un proceso de formación, pero que termina siendo un escenario de trabajo mucho más grande. Bueno, ahorita se habla mucho de la dignificación de las víctimas, y creo que ha sido un espacio no solamente para contar una historia a la sociedad, sino también para fortalecer el tejido como de las víctimas entre ellas, porque en ese encuentro pasan cosas maravillosas. Se dan cuenta de muchas otras cosas que a veces en los relatos lineales de contar las historias no se logran ver. Uh-huh. Entonces resalto mucho el poder del encuentro entre ellos, el poder también de transformar el dolor, también desubicar un poco la narrativa lineal a veces como cuentan la historia, y decir que le van a contar a través de un objeto, de un aroma, del territorio, de otros elementos que están más vinculados a la creación narrativa. Empiezan a encontrar otros elementos que empiezan a pasar otras cosas en ellos, y empiezan a darse cuenta de otras herramientas para contar la memoria, para encontrarse, para asumir que es un asunto que no debería ser parte solamente de ellos y un problema exclusivamente de las víctimas, sino también un problema de la sociedad. Eso me parece una cosa muy bonita. Las narrativas sonoras buscan también interpelar al conjunto de la sociedad para hacerse cargo de esa situación, porque es un asunto de todos y no solo de ellos. Y otra de las cosas muy bonitas que aparecían mucho en el curso con las víctimas del conflicto armado es como la sanación también de esas memorias, y cómo no contar una historia que vuelva a revictimizar o a fijar el dolor, sino que abra a nuevas posibilidades de agencia. Y muchas de las personas también que hicieron parte del curso están involucrados en procesos de liderazgo social, de defensa de derechos humanos. Ahorita vamos a hablar con una mujer que tiene una gran importancia en esta defensa. También encontramos casos de desapariciones forzadas. En el caso del Palacio de Justicia vinieron como muchos relatos que fueron muy interesantes escuchar y ver, empezar a ver los patrones que de no solamente de lo que pasó, sino también cómo sobrevivieron a esas circunstancias. Y a veces en esos encuentros también se tramitan un poco esas estrategias, y también es una manera también de darse fuerza para seguir caminando adelante. Muy bien. Es muy interesante la manera como yo estuve tal vez en la primera sesión, y cómo llegó un grupo de personas con unos intereses, unas inquietudes muy interesantes, muy importantes, en términos también de que había, por ejemplo, dentro de ese grupo de víctimas habían periodistas, habían personas que trabajaban en las radios comunitarias, había gente con inquietudes por la comunicación, y que seguramente sintieron en esta convocatoria un llamado particular a esas inquietudes, a esos saberes, a esas
esas ideas que se van desarrollando también a partir de expresiones como las narrativas sonoras. ¿Qué significó, en términos de la propuesta del curso, poder acoger a un grupo diverso, además de víctimas de distintas regiones del país, con situaciones totalmente distintas, pero que se reunieron acá cada sábado en la Universidad Pedagógica Nacional para establecer justamente la posibilidad de contar historias a partir de la radio? Pues estaba aquí buscando mientras ibas preguntándonos algo particularmente, y es que tenemos en este momento en el país 20 emisoras de paz. Y también es preguntarnos por qué en el marco del acuerdo de paz específicamente fue importante pensar la participación y la democratización de la comunicación, o sea, como una posibilidad. Y en eso, cuando hablábamos con Andrés y con Alejo, construyendo el proyecto al principio, pensábamos en que ese era el lugar que tenía también la narrativa sonora, y era que a los sujetos que muchas veces quieren contar muchas cosas, pues permitirles unas tecnologías que abren la posibilidad de que aparezca ese relato, ¿sí? Que aparezca el relato quiere decir finalmente que podamos promover también que en muchos territorios, en muchos escenarios, pues también aparezca esa voz y se divulgue. Ese fue uno de las premisas que tuvimos al construir el proyecto, y además contarles en este momento que Narrativas Sonoras para la Paz arrancó con las víctimas, pero que está pensado en otros escenarios y que queremos seguir aumentando otras poblaciones, porque detrás de esto pues tenemos un sentido pedagógico y didáctico que está pues poniendo de frente al sujeto histórico particularmente, y en esa medida pues la posibilidad de aprovechar lo que está en este momento en los medios para poder comunicar. Ahí hay unas disputas también del relato finalmente, ¿no? De la historicidad misma de lo que estamos trabajando. Hoy en día el CEPAS tiene un diplomado con firmantes. Estamos haciendo una apuesta de reconocer también, después de 10 años, qué ha pasado en la implementación del acuerdo de paz desde la mirada de los firmantes, y eso es otra latitud. O sea, finalmente uno está acostumbrado nuevamente a que otros digan sobre otros, y en este caso decir, no, que ellos digan sobre ellos mismos. Y eso, digamos, que es lo que ha venido permitiendo que, con apuestas, con recursos, también con la voz de los profes de la universidad, pues las víctimas puedan como poder jugar con su voz, con su narrativa, y que eso les dé posibilidades de pensar lo que Andrés planteaba también sobre la sanación, seguramente, sobre reconocer también los propios giros y otras perspectivas que tiene cuando uno se narra, se cuenta, cuando uno le permite a otro que sepa lo que no le pasó. Pues creo que ese diálogo es lo que, digamos, estamos pensando, tanto así que ojalá se dé que para el 2028 tengamos un encuentro nacional de apuestas sonoras, de radios comunitarias por la paz, porque sí consideramos importante que también problematicemos el lugar educomunicativo que tiene pues la emisora, obviamente la universidad, pero también pensar lo comunicativo y la relación con la construcción de paz. Sí, creo que también en esa dimensión es muy importante pensar lo que implica el lenguaje sonoro para nuestras comunidades, para nuestros territorios, lo que ha significado en términos también de los procesos de construcción de saberes en los pueblos latinoamericanos, y cómo retomar esto para hablar de esos pasados que seguramente tienen que ver con situaciones traumáticas, pero también para volver las posibilidades de esperanza. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, más bien, hay 8 capítulos, 8 episodios que salieron de estas narrativas sonoras para la paz. Son relatos muy personales, son relatos pensados también desde esa situación dolorosa, traumática, que los convirtió en sujetos víctimas, pero que además también son la posibilidad de pensar distinto el futuro, ¿cierto? Que creo que también es uno de los elementos de la memoria que pueden estar allí. ¿Cómo se da esta relación entre lo sonoro, el relato, la memoria de cada uno de ellos en ese ejercicio además colectivo, ¿no? De tener que colectivizar las historias, de poner a jugar como estas posibilidades también de los retos narrativos que ofrece lo sonoro y demás? Bueno, yo pienso que lo sonoro tiene una potencialidad muy grande en todos los procesos, no solo pedagógicos, sino también
en los procesos de restauración. Muchos de la parte de la justicia restaurativa está basada en un proceso de escucha y de reciprocidad en el intercambio con el dolor del otro y cómo empezamos a recogernos desde ahí. Entonces yo creo que la oralidad, el escucharse la propia voz, el pensarse de nuevo como la narrativa, porque a veces eso se da por sentado, que la historia siempre es la misma y la memoria también, el relato también va cambiando, como va cambiando la persona en el proceso, como se va viendo. Lo hemos visto en los procesos de memoria histórica en muchas partes del planeta. No son unas cosas que son estables y fijas por el tiempo, sino que esa narrativa va cambiando. Entonces me parece muy interesante cómo a través de un gesto tan primordial que es la voz y que tiene también una conexión tan fuerte con la emocionalidad, ¿cierto? Uh-huh. Puede empezar a generar otros procesos que van más allá del proceso jurídico, que ellos lo dicen también. Muchas veces ellos no encuentran verdades, qué cosas puede hacer la narrativa sonora que el proceso jurídico no logra cumplir y cómo aprovechar la potencialidad de la voz, del cuerpo, de la resonancia y de la colectividad de personas que vivieron una misma situación para transformarla. Me parece que ahí es donde está el poder también de lo sonoro. Y no solamente en el hecho del producto final, sino de los procesos que pasan ahí, cómo llevar a la persona para que vaya manifestando esas posibilidades de narración y cómo traer los sentidos, como que se trae, a veces lo sonoro trae también aparejados los otros sentidos y eso me parece muy bonito porque eso pasó en el curso. En el curso no fue solamente un asunto técnico que vamos a diseñar un podcast para esto, sino que fue llevar a las personas por unas metodologías que pasaban por cuestiones de lo sensible, del cuerpo, de la memoria, del territorio, de la dignificación de la persona que ya no está, y de empezar a mirar otras partes que de pronto no habíamos contemplado para contar, y eso fue muy bonito que ellos al contar sus relatos se dieron cuenta de esa riqueza. Entonces yo creo que en términos pedagógicos fue muy bonito. A mí me parece muy interesante que también esos procesos con víctimas del conflicto armado puedan estar mediados por una diversidad de públicos también a futuro, para que no se queden a veces solo entre ellos reforzándose en el relato, sino que también que la participación de más estudiantes de la Universidad Pedagógica y de actores sociales pueda enriquecer más un diálogo donde esa participación sea más amplia y puedan pasar también otras cosas para no quedarnos ahí. Eso fue una de las cosas que reflexioné al final para el futuro de estos programas de cursos de narrativas sonoras. Yo creo que vamos a ir a una cortísima pausa para tomar un poquito de aire también, profesor Alejandro, y continuar nuestro relato con la invitada. Muy bien, una década tejiendo voces, construyendo saberes, el eslogan de estos 10 años de trabajo de nuestra emisora La Pedagógica Radio, y hoy con este tema tan pero tan especial. Pues ya tenemos aquí a nuestra tercera invitada el día de hoy. Ella es la doctora Angélica Vega Rico, lideresa social, defensora de derechos humanos, con sólida trayectoria en liderazgo territorial, incidencia política y construcción de paz en contextos de conflicto armado. Muy bienvenida, doctora Angélica, a este espacio, a este Calentando la Palabra tan especial y conmemorativo el día de hoy. Muy buenos días para todos los oyentes, para la universidad y para este programa Calentando la Palabra, ¿verdad? Contenta por este espacio que me permiten estar hoy compartiendo con ustedes y sobre todo en esta conmemoración tan importante el día de hoy, 9 de abril. Bueno, háblenos un poco acerca de la experiencia en este proyecto, doctora Angélica. Bueno, cuando hice parte de este proyecto realmente no me imaginé lo que iba a significar este proceso para mí. Realmente nunca había participado en una estrategia como narrativas sonoras y fue muy difícil, digamos que hacer el contenido de este podcast que se realizó como producto final, pero también desde ahí aprendimos que desde un sonido, desde poder nosotros mismos como víctimas, poder narrar nuestras historias porque normalmente las narran terceros. Sí. Entonces, y algo también que para mí fue muy importante es que dentro de este proceso pude involucrar a mis hijas que nunca lo había hecho. Uh-huh. Y eso tuvo una connotación a nivel familia muy grande, realmente. Entonces,
Quedaron muchos aprendizajes, quedaron muchas amistades muy bonitas porque pues aquí digamos que habíamos varias víctimas de diferentes hechos y diferentes partes del país. Y se hizo pues también un tejido social entre nosotros muy, muy bonito y también poder desde ahí crear lazos de amistad y esa red de apoyo también para en cualquier momento podernos seguir ayudando y obviamente seguir en este proceso de incidencia en nuestros territorios. Uno no se imagina, doctora Angélica, seguramente la cantidad de víctimas y la cantidad de historias tan distintas, pero también tan semejantes, ¿cierto? Muy afines a este tema que azotó al país y que azota al país, la violencia, ¿no? ¿Cómo afronta su familia este hecho? Pues realmente, digamos que en mi familia, pues yo fui la que me puse la batuta. Y no ha sido fácil, ha sido un proceso largo, doloroso, es una herida abierta cada día, pero sin embargo, como tú decías, son contextos diferentes y en algún momento precisamente frente a esa situación que me abocó precisamente en el peligro de una de mis hijas, tomé la decisión de dejar quieto el proceso de mi papá por mucho tiempo. Y no solamente eso, sino el hecho de que me hubieran desplazado de mi territorio. Y decidí de igual manera volver a mi territorio después de muchos años y ganarme nuevamente la confianza de la gente y que la gente volviera a recordar quién era yo. No fue fácil, ¿sí? Fue una línea muy delgada de construcción, de trabajo, de liderazgo que ha sido durante más de 10 años, pero que también por esa misma situación he querido tener como alejada a mis hijas de todas estas circunstancias, ¿sí? Porque normalmente nosotras las buscadoras, pues digamos que siempre lo que buscan es perjudicar o atentar contra nuestra familia. Entonces nosotros lo que hacemos precisamente es como eso, proteger, ¿no? Resguardar a nuestros hijos precisamente para que no se vean, pues obviamente afectados por esta situación. Pero te digo que ha sido momentos duros donde yo también he pensado en tirar la toalla, en decir, ya no más, estoy cansada. Pero esto se volvió un proyecto de vida, ¿sí? Y no solamente el mío, sino el de otras personas a las cuales también ayudamos, porque desde este ejercicio y desde estos espacios de participación en los que yo he podido estar, pues digamos que también ayudo a buscar a los familiares de otras personas en mi territorio. Entonces, es algo que no me permite dejarlo, ¿sí? Entonces yo digo que voy a estar ahí hasta que Dios me lo permita y hasta que Él sea pues el garante de todo este ejercicio que uno hace. Y que pues obviamente también han habido frutos porque de este ejercicio también se han logrado recuperar cuerpos en el territorio, se hizo una entrega digna el año pasado, entonces eso también lo llena a uno de satisfacción porque uno dice, ha valido la pena todo el sacrificio y todo el esfuerzo. Bueno, pues profesores, se le hace a uno un nudo en la garganta realmente de escuchar parte de uno de esos relatos, precisamente el suyo es La Última Herradura, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues vamos a escuchar un fragmento para que nuestros oyentes también se antojen y empiecen a indagar sobre esto. Ingresen a nuestra página, la página de la Pedagógica Radio, que allí ya tenemos los 8 episodios que mencionaba el profesor Alejandro Sepúlveda. Así que vamos a escuchar un pequeño fragmento de La Última Herradura. La Pedagógica Radio, el CEPAS y la Unidad de Víctimas presentan la serie Narrativas Sonoras para la Paz. Resultado del curso de formación con víctimas en Bogotá. Mi padre nació un 24 de noviembre de 1956 en Topaipí, Cundinamarca, hijo de Baldomero Vega y Etelvina Lugo. Creció entre montañas y mañanas frías, acompañado de 14 hermanos más, ocupando el puesto 7º en aquella gran familia campesina. Era un hombre alto,
de 1,73, delgado cuando joven, con bigote y cejas pobladas y un cabello negro tan abundante como su fuerza para trabajar. Desde muy pequeño aprendió que la tierra, los animales y el esfuerzo eran la escuela de la vida. En 1988, mi abuelo decidió llevar a toda la familia hacia los llanos orientales, buscando nuevas oportunidades. Llegaron a Mapiripán Meta, donde levantaron su hogar entre sabanas amplias, ríos bravos y el canto de los pájaros del amanecer. Allí, mi padre encontró su verdadera pasión, la ganadería. En 1989, mi abuelo compró una finca en la vereda Caño Evaristo. Aquel pedazo de tierra se convirtió en el centro de nuestras vidas. Mi padre trabajaba el campo con una destreza natural. La gente lo admiraba por su habilidad para arriar el ganado. Su dominio en la vaquería y su conocimiento profundo de los animales lo conocían como un hombre trabajador, servicial y justo. Allí también conoció a mi madre, Luz Dari Rico, con quien formó una familia. Nacimos mi hermana Nidia Patricia y yo, Zulia Angélica Vega. Éramos una familia pequeña, pero unida, forjada en medio del esfuerzo y la esperanza. Recuerdo cuando me contaban que en la finca abundaban los tigres y que mi papá, antes de ir al pueblo, debía dejar a mi mamá resguardada en el ranchito para su regreso. Esos relatos de coraje y supervivencia se volvieron parte de nuestra memoria familiar. Estás en modo calentando la palabra. Bueno, pues como ya se menciona en el relato, doctora Angélica y maestros, pues los sonidos propios del territorio, ¿cierto? La emocionalidad, como se cuentan los hechos, la descripción también de todo esto, pues hacen que estos relatos adquieran una importancia diferente, ¿no? Sí, realmente ver plasmado una historia con estos sonidos de su territorio le eriza la piel y le eriza el alma. Uh-huh. Porque ese es acercarse uno a esa realidad de su territorio, ¿no? A lo que tiene uno sus recuerdos, esas vivencias, ese compartir. Uh-huh. Siempre que yo llego a mi territorio, recuerdo precisamente mi niñez en Mapiripán y tengo muy bonitos recuerdos. Y no solamente eso, sino el haber compartido con mi padre tantas experiencias y tantos momentos juntos, me llena de nostalgia, ¿sí? Pero siempre quiero recordarlo de la mejor manera y es con su alegría, con su entusiasmo, con sus historias, porque él era una persona que le gustaba contarle a uno sus historias de cuando era joven. Entonces yo siempre lo recuerdo de esa manera. Hay momentos, no voy a decir que, obvio, me da nostalgia y lo traigo a mi mente y obvio lloro porque pues me hace falta, uh-huh. ¿Sí? Yo siempre he dicho que me quitaron media vida porque mi papá era todo para mí, era pues ese sustento, eran la persona que obviamente se preocupaba por todas las necesidades de nuestro hogar y nosotros solo somos mujeres, no hay hombres. Wow. Entonces empezar ahí a decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo con 3 niñas, entonces no fue fácil. Hubieron momentos de depresión muy fuertes, hubieron temas de seguridad muy fuertes también, donde pues, como les decía, hubo un intento de secuestro de mi hija mayor saliendo del colegio. Entonces ahí entendí que la manera de poder pelear, digámoslo, no era enfrentándome hacia los actores, sino todo lo contrario, aprender de mis derechos y cómo podría yo desde ese ejercicio defenderlos. Y no solamente los míos, sino los de los demás compañeros y demás personas que pues a lo largo del tiempo no han tenido de pronto la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y creo que este también es un ejemplo de que no solamente de lo malo que a uno le puede suceder, se tiene uno que quedar ahí, en el hueco, en el limbo, sino
creo que de las cosas malas que a uno le pasan también hay que volverlas propositivas para su vida, cambiar esa historia. Y creo que eso es lo que he hecho a lo largo de estos años. Llenarse de fortaleza porque además 3 hijas, ¿no? Bueno, profesor Miguel, ¿cómo reconocer esas violencias y diferenciar la naturalización de esos eventos tan difíciles? ¿Cómo una víctima puede decir, no, esto es normal aquí en el territorio? O decir, no, es que levanto la mano porque sí estamos siendo víctimas. Lo que pasa es que el país ha venido también, y pues Angélica ya lo ponía de manifiesto en este espacio, y es la colectividad, ¿sí? También cuando uno, en mi trabajo que he venido haciendo en diferentes lugares del país, empieza a caminar el territorio, pues también identifica que en medio de la complejidad de las relaciones humanas sociales que tenemos, porque pues también somos todos humanos, como un relato que cuenta Pilar Navarrete, que es víctima del Palacio de Justicia, y es que ellas se fueron encontrando, ni siquiera que se conocieran, sino que iban buscando en el camino de la búsqueda, fueron apareciendo amistades, también dolores, soledades. Y entonces creo que a veces el reconocimiento de ser víctima también pasa muchas veces desde el propio desconocimiento de lo que pasa en el país. A muchos, por ejemplo, a Luzma Bernal, que también es muy cercana a la casa, es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, del programa de comunitaria. Luzma nos ha contado muchas veces que ella, antes de lo que le pasó a su hijo, pues no tenía tan claro todo lo que pasaba en este país, ¿sí? Como la cantidad de violencias, la cantidad de hechos horrorosos, terribles que hemos padecido en el país. Y también, entonces también creo que lastimosamente eso nos encuentra con una realidad muy, muy, muy cruel, muy dura, ¿sí? Que es saber, por ejemplo, en el caso de Luzma, pues saber que su hijo fue llevado con mentiras, que fue mostrado de una manera, que ya luego que tuvo que buscar y después pelear mucho tiempo para buscar pues verdad, justicia y pues sobre todo dignidad también, que es algo que las víctimas nos han enseñado profundamente. Y Angélica, Luzma, Pilar y muchas otras mujeres, sobre todo más mujeres buscadoras, pues son educadoras de la memoria, o sea, son personas que nos han mostrado caminos. En Medellín, por ejemplo, toda esta apuesta de poder como ser un sirirí, ¿no? ¿Recuerdan ese pajarito sirirí que no sé qué? Entonces, la Linde Fabiola nos mostró siempre esa forma de, muchas veces, mucho de lo que hoy pasa, que tengamos una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, no es producto de la voluntad del Estado. Es producto realmente de las luchas de mujeres como Gloria, como Angélica, que salían con carteles, que salían a buscar, y de muchas colectividades. Entonces creo también que ese reconocimiento del ser víctima, no victimizado únicamente, sino como sujetos políticos, sujetas políticas, pues pasa también por alzar la voz, por denunciar, muchas veces en contra también de su propia vida, o sea, muchas veces poniendo en riesgo su vida, siguen denunciando. Y por eso es que hoy en día, y quería también aprovechar que me da la palabra para una pregunta, Angélica, sí, claro, sobre lo que implica el 9 de abril, ¿no? Porque también el 9, sé que hay tensiones seguramente pues con el Estado, porque pues la responsabilidad de la unidad de víctimas es distinta a la Universidad Pedagógica. Son dos lugares muy diferentes, pero hoy es el día, digamos, en el que el país reconoce, dignifica la voz de las víctimas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el 9 de abril? ¿Qué ha implicado después de la ley de víctimas este día? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué retos también tiene, no? Porque también puede ser un día nomás como el día, y esto es el día emblemático, y luego como que ¿qué va pasando? Como que si podías un poquito contar sobre qué implica para ti y para la colectividad el 9 de abril. Bueno, pues el 9 de abril pues es primero reconocer que obviamente, como tú decías, ha habido un conflicto y sigue persistiendo ese conflicto en nuestro país, ¿sí? Reconocer que han habido víctimas de diferentes hechos en todo el país colombiano, dignificar también la memoria de nuestros familiares y, como tú decías, las entidades como la Unidad de Víctimas que nace a raíz también de todos estos ejercicios colectivos de todas las víctimas que de verdad hemos hecho un trabajo precisamente para que se nos respete nuestros derechos y sobre todo para que haya justicia y verdad y reparación y no repetición. Pero eso es como una metáfora, porque realmente si vemos en este momento y a lo largo de estos años, ya lleva 10 años, 15 años, perdón, la unidad de víctimas, donde no han reparado ni siquiera el 50% de las víctimas a nivel nacional.
unos procesos de reparación colectiva que para sujetos campesinos realmente no ha habido un compromiso por parte de las entidades del Estado para reparar realmente lo que el conflicto dañó, ¿sí? O sea, cuando estos procesos llegan a los sujetos de reparación, las entidades, no hay dolientes. O sea, nadie quiere responder, nadie quiere decir, si yo voy a aportar a esto, voy a contribuir a esto para que se repare, no. Entonces, creo que realmente la entidad le ha faltado mucho, ¿sí? Y desafortunadamente, pues los recursos se han perdido, no están. Y entonces siguen habiendo más víctimas, entonces creo que no vamos a lograr ni siquiera una meta para reparar a las víctimas y realmente creo que el dinero no repara a una víctima, ¿sí? Porque para mí es ofensivo, obviamente, recibir 4 millones o 3 millones porque eso no repara una vida, ¿sí? Entonces, creo que la entidad hay que mirar realmente estos 15 años que han hecho. Esa rendición de cuentas frente a esos presupuestos que realmente los están utilizando de una manera que no es y que las víctimas realmente no le están llegando pues los recursos que deben de ser pues empleados para estas medidas que fueron precisamente planteadas para reparar y para la verdad sobre todo. Bueno, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo en este Calentando la Palabra, pero yo creo que el profesor Alejandro estaría de acuerdo en decir, creo que vamos a tener que hacer otro programa porque muchas preguntas quedan en el aire, pero por ahora invitamos a todos nuestros y nuestras oyentes a que se conecten, a que busquen en nuestra página www.radioupn.edu.co y encuentren allí esta estrategia de formación desarrollada durante el 2025 con el Centro de Educación para la Paz, CEPAZ, la Unidad para las Víctimas y la Pedagógica Radio. Palabras finales en unos segundos, querido profesor Andrés. No, con muchas ganas del segundo episodio porque quedé con muchas ganas de preguntarte muchas cosas y agradezco mucho que estés acá de nuevo en la Universidad, Angélica. Bueno, pues los invitamos a que continúen con nuestra programación y que ingresen a nuestra página y escuchen estos 8 episodios de esta serie de la Pedagógica Radio, el CEPAZ y la Unidad de Víctimas. Un abrazo para todos, feliz resto de mañana, nos encontramos pronto. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.